del libro Preguntas y Respuestas. Hermana Edilma Tarazona con el tema La Iglesia. Hola a todos, les mando un fuerte abrazo en el Señor desde acá, desde Antofagasta, norte de Chile. Así que bueno, un saludo, esperando que Dios y la Virgen María siga acompañando tu vida, te siga dando la fortaleza, que el Señor siga guiando tu vida en todo momento con la fe, con la confianza, con la esperanza de Dios. Sabemos que hay muchas veces momentos difíciles que en la vida se nos va presentando, pero siempre hay que ponerse en las manos de Dios sabiendo de que Él siempre nos escucha, que siempre nos consuela en todo momento. Así que bueno, vamos a dar inicio en todas estas cápsulas, preguntas y respuestas sobre nuestra fe, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ven a nuestros corazones. Bueno, el tema que les he preparado con mucho cariño el día de hoy es sobre la virginidad de María. ¿Por qué decimos o por qué se dice que María fue virgen? Ya que muchas veces nos pregunta o nos cuestiona acerca de este tema de la virginidad de María. Bueno, vamos a ver contextos bíblicos donde la misma Biblia nos habla de la virginidad de María. Por ejemplo, si tú vas a buscar en Mateo capítulo 1, versículo 18, vamos a ver cómo ahí dice que María es virgen. En Mateo capítulo 1, versículo 18 dice lo siguiente. María dice: antes que vivieran juntos, quedó esperando por obra del Espíritu Santo. Entonces María, antes de que viviera juntos con José, ¿sí?, ella ya estaba embarazada. Recuerden cómo María se va a ayudar a Santa Isabel, a su prima que estaba embarazada. Ya en el 6º día ella va a ayudarle. Ella estaba comprometida, María estaba comprometida con José, pero no vivían juntos. Entonces ella va a cuidar a su prima Isabel. Después ella regresa y ya está embarazada, porque ella pues recibió por obra y gracia del Espíritu Santo la voz de Dios donde decía que ella quedaba embarazada por obra del Espíritu Santo. Entonces vemos cómo María quedó embarazada por obra del Espíritu Santo, más no por obra de hombre, no por José, no, sino por obra del Espíritu Santo, ¿sí?, sin la participación de San José o un hombre. Ahora, ¿qué vemos en Isaías capítulo 7, versículo 14? Hay otros textos bíblicos que nos habla sobre esto de la virginidad de María. Dice en Isaías capítulo 7, versículo 14, y también está en Mateo capítulo 1, versículo 23, donde estos dos textos bíblicos hablan de la virginidad de María. Por ejemplo, dice así: sepan que una virgen concebirá y da a luz un hijo, no dice 4 hijos, sino un hijo, que se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces dice aquí una virgen, no dijo cualquier mujer, sino una virgen dará a luz un hijo y le pondrán por el nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. O sea que Jesús siempre va a estar con nosotros. En todo momento Dios está con nosotros. Y bueno, ahora vamos a ver que muchas veces dicen: no, es que Jesús tuvo más hermanos, María tuvo más hermanos. No, en ninguna parte de la Biblia dice que hijos de María. Hermanos, sí, porque en el sentido espiritual todos somos hermanos. Vemos aquí este texto bíblico donde nos habla de que María pues no tuvo más hijos, porque muchas veces dice: es cierto que María tuvo otros hijos aparte de Jesús, y ellos presentan este texto bíblico de Mateo capítulo 12, versículo 46 al 47, donde dice: estaba todavía hablando con el pueblo cuando su madre y algunos parientes que estaban afuera trataron de hablar con él. Alguien le dijo a Jesús: mira, tu madre y tus hermanos están afuera y preguntan por ti. Tu madre y tus hermanos están afuera. Entonces muchos dicen: ve, tu madre y tus hermanos, o sea, Jesús tuvo más hermanos, María tuvo más hijos. Y no es cierto. Porque después, si seguimos leyendo de Mateo capítulo más adelante, dice: ¿y quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Jesús dijo: todo aquel que cumpla la voluntad del Padre es para mí mi madre y mis hermanos. Entonces, en sentido espiritual todos somos hermanos. Dicen ellos, pero mira, hay otro texto bíblico que ellos presentan, los hermanos separados, de Mateo capítulo 13, versículo 55 al versículo 56, donde dice: no es cierto, no es el hijo del carpintero, no se llama María su madre,
¿No sos un hermano Santiago, José, Simón, Judas y sus hermanas? ¿No están todos viviendo entre nosotros? ¿De dónde pues le viene todo esto? No creían en él, todo lo contrario. Entonces ellos dicen, ya ve, o sea, los hermanos de Jesús dicen son Santiago, José, Simón y Judas, ¿sí? Según ellos, pero esto no es cierto, ¿sí? No es realidad. En la Biblia vemos cómo habla de la palabra hermanos de Jesús y no hijos de María, ¿sí? No habla de hijos de María, hermanos sí, pero hijos de María no se habla en la Biblia. Ahora, entendamos que según la cultura de aquellos tiempos, la palabra hermano en la Biblia quería decir sobrino. Y esto lo vemos en Génesis capítulo 11, versículo 27. Vemos ahí, dice, es mejor que no haya pelea entre tus pastores y los míos, puesto que somos hermanos. Es un texto bíblico que habla también de esto, ¿no? Y hay otro texto bíblico de Génesis también que dice igualmente que eran sobrinos, tíos, sobrinos y se decían hermanos. O sea, según la cultura de aquellos tiempos eran tíos, sobrinos, cuñados, prójimo en general y se decían hermanos. Y bueno, hay varios textos bíblicos, por ejemplo Mateo 5:23 habla del prójimo. Si tú estás enojado con tu hermano, deja tu ofrenda y anda primero a hacer las paces conmigo. Entonces el prójimo es nuestro hermano, ¿sí? La raza, la misma raza, todos se decían hermanos, parientes, se decían hermanos. Entonces de dos hermanos, por ejemplo de Jesús, Santiago y José, el mismo evangelio aclara que tenía como madre a otra María distinta a la madre de Jesús. También vemos aquí donde aclara que tenían como madre a otra María distinta a la madre de Jesús. Su padre era Alfeo, que está en Mateo capítulo 4 versículo 10. Si hubiera sido también la madre de Jesús lo hubiera dicho claramente, pero vemos que ahí no dice nada. Mateo 27, 55 al 56 dice, estaba allí, observando de lejos, muchas mujeres que desde Galilea habían seguido a Jesús para seguirlos, entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Hablan de distintas Marías, no la madre de Jesús, distinta, otras Marías diferentes, y eran hijos de Zebedeo, ¿sí? También Marcos capítulo 15 versículo 40 dice, unas mujeres miraban desde lejos. Entre ellos dice que estaba María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José y Salomé. Ahora, si María hubiera tenido otros hijos, Jesús no lo hubiera encomendado a un extraño, como lo vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 25 al 27. ¿A quién se le encargó cuando Jesús estaba en la cruz? ¿A quién se le encargó su madre? A Juan. Y Juan no era hijo de María, ni hermano de Jesús, ¿sí? No era un discípulo. Si hubiera tenido más hermanos, Jesús lo hubiera encargado a uno de sus hermanos, ¿sí? Por lo tanto, pues los hermanos de Jesús posiblemente fueron parientes, o más o menos cercanos de él, ¿ya? Ahora, otra de las preguntas que también nos hacemos o nos hacen es la siguiente. ¿Cómo se llama el culto que le atributamos a la Virgen María? ¿Cómo se le llama este culto? El culto que le atributamos a la Virgen María se le llama hiperdulía, es decir, veneración especial. Eso significa hiperdulía, veneración especial. A María, por ser la madre de Jesús, se le da una veneración especial, puesto que ella es la madre de Jesús, nuestro Salvador. Y eso lo vemos en Lucas capítulo 1, versículo 41 al 45. Tú lo puedes leer en la Biblia. Dice así, y sucedió que en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. Isabel quedó llena del Espíritu Santo y exclamó, con gran voz dijo, bendita tú entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz que has creído que se cumplirían las cosas que le fue dichas parte del Señor. Entonces vemos aquí cómo es dichosa María por ser la madre de Jesús, escogida para ser la madre de Jesús, por eso es dichosa. Muy bien, pues este es el tema que les he preparado con mucho cariño, porque María es virgen antes, dentro y después del parto. Los vemos en Isaías 7:14, donde habla de esto, ¿no? De que María es virgen. Para Dios nada es imposible. Es como, por ejemplo, si está haciendo mucho sol, estoy al frente de la ventana de vidrio. Si está haciendo mucho sol, el sol va a traspasar el vidrio.
y sin hacerle daño, sin quebrarse el vidrio. Pasa directamente, traspasa las ventanas. Así la virginidad de María. Por eso ella es virgen antes, dentro y después del parto. Tuvo a Jesús y sigue siendo virgen porque para Dios nada es imposible. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones, un fuerte abrazo desde acá, desde el norte de Chile, Antofagasta. Abracitos, que Dios te bendiga. Hasta pronto.